la reflexión que vengo a compartir esta mañana lleva por título El hombre de oración. Y dice así: uno de los retratos más impactantes de Jesús en los 4 evangelios es el de hombre de oración. Lucas dice acerca del hombre de oración, dice más acerca del hombre de oración que cualquier otro escritor de los evangelios. La vida de Jesús fue extraordinaria. Para él la oración era esencial. Su vida de oración fue tan intensa que a menudo pasó noches enteras en algún lugar apartado hablando con Dios. Como por ejemplo nos dice Lucas 6:12. Que dice: otro día de reposo Jesús entró en la sinagoga y comenzó a enseñar. Perdón, me he equivocado. Dice, por esos días, llevo gafas, pero aún así, por esos días Jesús fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios. Jesús frecuentemente entraba en espontánea conversación con su Padre Celestial. La oración fue tan natural para él como respirar o el latir de su corazón. De ahí que él enseñó a sus discípulos que es necesario orar y no desmayar. Cada evento o decisión en la vida de Cristo y en su ministerio fue precedido de intensa oración. Antes de su primer viaje misionero por Galilea, Jesús oró intensamente en un lugar solitario, como por ejemplo nos dice en Marcos 1:35. Levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba. Pasó la noche anterior a la ordenación de los 12 apóstoles en intensa oración. Eso lo podemos encontrar en el versículo 13 del capítulo 3 también de Marcos, que dice: después subió al monte y llamó así a los que él quiso, y vinieron a él, y él estableció a los 12 para que estuviesen con él y para enviarlos a predicar. En la transfiguración habló con 3 de sus discípulos acerca de su próxima muerte y sufrimiento, y oró para recibir fuerzas y resistir la prueba. Si leemos en Lucas 9, del 28 al 31, nos hace referencia a lo que os acabo de comentar. Dice: como 8 días antes después de que Jesús dijo esto, subió al monte a orar, y se llevó con él a Pedro, Juan y Jacobo, y mientras oraba cambió la apariencia de su rostro, y su vestido se hizo blanco y resplandeciente. Aparecieron entonces 2 hombres que conversaban con él. Eran Moisés y Elías, que rodeados de gloria hablaban de la partida de Jesús, la cual se iba a cumplir en Jerusalén. También tenemos que pocas horas antes de su crucifixión, nuestro Salvador pronunció la más conmovedora oración de su vida en el jardín del Getsemaní. Y eso lo tenemos en Mateo 26, del 36 al 44. Y dice así: entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llamaba Getsemaní, y dijo a sus discípulos: sentaos aquí, entre tanto que voy allí y oro. Y tomando
a Pedro y a 2 hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Entonces Jesús les dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo, y dijo a Pedro: ¿así que no habéis podido velar conmigo una hora? Velad y orad, para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Otra vez fue y oró por segunda vez, diciendo: Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Vino otra vez y los halló durmiendo, porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño, y dejándolos se fue de nuevo y oró por tercera vez, diciendo las mismas palabras. Los hombres acuden de vez en cuando al lugar secreto del Altísimo, permanecen por unos momentos y el resultado es manifiesto en hechos nobles. Entonces falla su fe, la comunicación se interrumpe y la confianza, y la obra de la vida se echa a perder. Pero como hemos visto en cada uno de estos textos, la vida de Jesús fue una constante confianza, sostenida por una continua comunión, y su servicio para el cielo y la tierra fue sin fracaso ni falta alguna. Si os parece, vamos a concluir con una pequeñita oración y ahora lo comentamos. Querido y amado Padre, Señor, que estás en los cielos, yo quiero rogarte en esta mañana, Señor, que tengamos presente en todo momento la importancia de la oración, la importancia de estar en una comunicación constante contigo, Señor. Y es por ello que te pido que nos ayudes a mantenerla viva, a tenerla presente, Señor, a ser conscientes de la importancia de la oración, para que así, Señor, pues podamos parecernos un poquito a esta figura a imitar que es Cristo, Señor. Hazlo tú, haznos capaz, Señor, de mantenernos en esta comunicación contigo, Señor, en todo momento. Y es que te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno. Bien, pues esta es la reflexión, la primera reflexión de esta mañana, que como todos hemos visto y oído, se trata sobre la oración. Muchas veces es verdad que nos hacemos trampas a nosotros mismos en el solitario de nuestra vida cristiana y decimos: qué lejos estoy del Señor, qué poco espiritual me encuentro, y luego repasamos y ¿por qué será? ¿Cómo podré lograr? Y en la Biblia está todo puesto, ¿no? ¿Cuánto tiempo pasamos orando? Hay una frase que dijo David que a mí me toca mucho, porque a mí me pasa. Y es que es verdad que cuando hay un embate, cuando la fe se pone a prueba, muchas veces, en vez de orar más, oramos menos. O yo oro menos, me siento más indigno, o estoy tan preocupado por gobernar mi barco, y así hago referencia también a la barca, a los discípulos cuando estaban con Jesús en la barca en la tormenta. Estoy más preocupado de gobernar mi barca que de mirar a Jesús, que es el que de verdad puede con cualquier tormenta. Así que es cierto que estas enseñanzas parecen básicas, pero qué bien está recordarlas de vez en cuando, porque cuánto nos cuesta. Queremos hacerlo difícil, queremos renunciar a lo mejor a nuestro trabajo por el sábado, a hacer grandes gestos de heroicidad espiritual, y después,
cuando se dice, esto es gratis, esto está al alcance de todos, esto no hay momento del día en que digas es que es más adecuado que otro. En cualquier momento puedes ponerte en comunicación con el Señor. Así que gracias, David, y bueno, abro micros para que los demás también expreséis vuestro punto de vista, lo que os ha sugerido esta meditación que nos ha traído David esta mañana. Por ejemplo, Jorge. Bueno, gracias, David, por traer nuevamente un tema que no por conocido por todos, ¿no es cierto?, no deja de ser vital. Yo creo que la oración es probablemente uno de los dos medios vitales que tenemos nosotros los cristianos hoy, habida cuenta que ya no tenemos un contacto personal con Jesús como lo tuvieron los discípulos en su momento. Yo recuerdo, os traigo a memoria, ¿no?, unas palabras de Jesús que todos la tenéis presente, la sabéis, que muchas veces habéis escuchado en sermones, etcétera. Jesús dijo, yo no vine a hacer mi voluntad, sino la de mi Padre que está en los cielos. Y evidentemente para poder llevar a cabo eso, hacer la voluntad de Dios, teniendo en cuenta que Satanás lo hostigó desde el inicio, desde que nació, él utilizó la oración como medio de comunicación permanente con su Padre, y la muestra está que antes de él iniciar su ministerio fue al desierto durante 40 días, ayunó y oró para poder consubstanciarse con la hora, para poder recibir poder de lo alto, para poder prepararse para esa misión tan difícil que tenía por delante. Pero para nosotros hoy, la oración es una herramienta importante para mantener una relación estable, permanente con Dios, que sea práctica realmente. Esther. Pues sí, qué interesante, una vez más, ¿verdad? Y recordábamos seguro todos mentalmente el texto que dice orad sin cesar, ¿verdad? Es una invitación del Señor por medio, bueno, recordamos en 1 Tesalonicenses 5, ¿no? Orad sin cesar. Yo pensaba, David, cuando te estaba escuchando, y gracias por lo que nos has dicho, que ojalá, cada una de las decisiones, de los planes, de los proyectos que hacemos, ¿verdad?, de lo que hacemos en la vida, de todo aquello que nos proponemos, del día a día, pero también de los planes a medio o largo plazo, ojalá tuviéramos la mentalidad de Jesús de ponerlo todo en manos de Dios. Que no fueran nuestras decisiones, sino que fuera algo que tomamos en base a lo que entendemos que Dios tomaría por nosotros si dejáramos que Él decida, ¿no? Nos falta probablemente mucho de eso. Y hay una frase que has dicho que es de lo más bonito que he escuchado poéticamente en mucho tiempo. Cuando decías que la oración debería ser tan natural como nosotros, como respirar o el latir del corazón. Y me temo que a mí me falta eso. Yo respiro perfectamente, y el corazón late aproximadamente bien. Tengo entendido que sí, que es un corazón saludable, pero me pregunto si la oración está precisamente en esa línea. Y tengo que trabajarlo más. Tengo que orar sin cesar. Yo ceso en la oración, sin duda, Tendría que orar más. Yo no he pasado una noche orando. He pasado algún tiempo orando en algún momento concreto, ¿no? Y he pasado tiempo y pidiéndole a Dios muchas cosas, ¿no? Y intentando ponerme en sus manos de la mejor forma posible. Pero yo todavía no estoy en esto, Y debería aplicarme lo que nos has contado esta mañana. Ojalá para mí orar, la comunicación con Dios, fuera tan natural, tan continua, tan permanente como el respirar o como el latir del corazón. Gracias por la reflexión, porque no solo es necesaria, es más necesaria que nunca. Yo también te doy las gracias, David. Sabes, cuando has empezado con el título El hombre de oración, he pensado a ver de quién nos va a hablar. Hablará de Daniel. Oraba 3 veces al día, ¿verdad? Da igual la dificultad que tuviera en contra, quien se lo negara, él oraba. Y me ha sorprendido cuando nos has llevado a Jesús. Siempre me sorprende ese Jesús que ora, porque es Dios hecho hombre. Y buscaba incesantemente la oración como una necesidad, como el aire para respirar, el estar conectado con el Padre para poder sobrellevar todo lo que aquí le iba a pasar y le estaba pasando.
acerca de la oración, yo pienso como Esther, nos falta mucho. Tenemos frases muy hechas, muy bonitas. Orar es el acto de hablar con Dios como si fuera un amigo, ¿verdad? Pero a veces es nuestro amigo de Granada, que ni es amigo ni es nada. Acudimos de forma esporádica 3 veces al día, porque como Daniel oraba 3 veces al día, desayuno, comida y cena, y con eso ya tenemos una relación. Y se nos olvida ese constante hablar y caminar junto a Dios, que es el que nos puede proporcionar solución, salida y remedio a todas nuestras dificultades. Y digo que me sorprende cuando has hablado de Jesús, porque si Jesús sentía necesidad de hablar constantemente con el Padre, ¿qué no será de nosotros? Que estamos en una situación mucho peor que Él. Estamos en una situación caída, depravada, destrozados como seres morales. Y si Él, que era un ser intachable, nunca cometió pecado, necesitaba esa necesidad que no tendríamos que sentir nosotros. Y sin embargo estamos un poco anestesiados, ¿verdad? Es como aquellos que están enfermos y no quieren ir al médico para que no les diga que están malos. Nosotros a veces nos pasa exactamente lo mismo con la oración. Necesitamos acudir al Padre, pero no sé por qué no lo hacemos, o no lo hacemos con toda la frecuencia que deberíamos de hacerlo. No seguimos este consejo. Antes hablabas de que Jesús nos da un remedio gratis, y además es sencillo, ¿verdad? Porque no nos dice, mira, vete de rodillas de aquí a la playa. Aquí la tenemos a 40 kilómetros la playa, ¿vale? Para situaros. Que te va a ser difícil, costoso. No, lo que nos dice es: necesitas ayuda para tu vida, habla conmigo. Trátame como si fuera un amigo, ten una relación constante, ten una relación sincera. No es difícil lo que nos pide, pero nos cuesta. Y es el único remedio que tenemos para sobrellevar lo que nos viene por delante. Es el remedio que utilizó Jesús. Jesús no utilizó otra cosa. Para prepararse para todas las pruebas que le iban a venir, no utilizó más que afianzarse en Dios, en su palabra, y esa oración constante con Dios. No sé. Eso es tenerlo claro. Yo, mira, yendo al contexto de la barca, como comentabas tú antes, cuando elegí esta matutina, bueno, yo la verdad que no voy a sorprender nunca, porque siempre me voy a temas muy básicos, pero porque a mí es lo que más me llama la atención y es lo que veo más necesario en mi vida, y es lo que intento compartir. Y como siempre que he sido invitado a participar en este programa, parto de la idea de que seguro que va a haber alguien escuchándonos que no es adventista, que no conoce todavía, o que a lo mejor lleva poquito tiempo conociendo, pues es lo que me gusta compartir, ¿no? Y llevándolo, como decía, al contexto de la barca, yo creo que el problema es, o por lo menos hablo de mí, ¿vale? Quizás alguien más se vea reflejado. La oración a veces la confundimos con el salvavidas en la barca, cuando realmente la oración deben de ser los remos de la barca. Una barca no la vas a llevar tú ni a la orilla, ni la vas a adentrar al mar si no remas, si no utilizas los remos. Y aquí en la meditación que hemos compartido en esta mañana, los textos que he creído importantes, me vais a perdonar que me haya perdido un poquito en tiempo y tal, pero que creo que era necesario leerlos, es para ver y contemplar cómo la propia figura del ser más grande que hemos conocido, que es Cristo, cómo tenía esa necesidad de orar, pero no de orar en los momentos de debilidad, de los momentos más fuertes o más impactantes en su vida, sino en todo momento. En todo momento tenía dependencia de Dios. Y si nosotros queremos ser, a mí me encantaría llegar a ser Cristo dependiente. Si yo quiero llegar a conseguir eso, yo tengo que utilizar, que a mí también me ha encantado, la frase que dice: utilizar la oración de la misma manera y con la misma importancia de respirar
o de sentir el latido de nuestro corazón. Que respiramos y lo damos por hecho. Nuestro corazón late y lo damos por hecho. A lo mejor ese es el problema. Que hay tantas cosas que las damos por hecho de que tienen que ser así y que no las tomamos como un regalo de Dios y como que para fortalecer eso y para que nuestro respirar sea de otra manera y que el sonido de nuestro corazón lata de otra manera, para eso necesitamos la oración. La oración es necesaria y yo pienso que de lo más básico. Me vais a permitir que vaya cerrando esta sección, discrepando de nuestro invitado, porque dice, pues bueno, yo traigo estos temas sencillos porque habrá gente que no haya oído. Ojalá fuese el público objetivo los que no conocen. Ojalá que todos los que hayamos conocido alguna vez a Jesús, esta lección la tuviésemos tan asumida, la tuviésemos tan superada, que te dijésemos, bueno, David, vaya cosa tan básica que nos has traído. Es tan importante el alimento diario, es tan vital el alimento diario, y Jesús, como bien nos ha dicho David en su reflexión de esta mañana, así nos lo quiere hacer ver. Él siendo Jesús, porque tenemos que pensar que Jesús no vino aquí con su poder a hacer todas estas cosas, sino que dependía de su Padre y del Espíritu Santo que le guiaba todos los días. ¿Y cómo te puede guiar el Espíritu Santo? ¿Cómo puedes depender de tu Padre? Estando en sintonía y en comunión con Él. No hay otra fórmula. Y como bien decía Jorge, recogiendo un poco ya argumentos, tenemos estos dos regalos, estos dos caminos para llegar al Señor, para comunicarnos con el Señor, que son gratis y que son baratos y que gracias a la alfabetización todo el mundo puede llegar a ellos, que son la oración y la lectura de su palabra. No hay más. Y aparte tenemos otro libro más, que es el de la naturaleza también. Así que más fácil no se nos puede poner. Richard, querías... Sí, un comentario que nos han puesto José Luis, nuestro amigo José Luis en YouTube, dice, ¿estáis de acuerdo que la oración sincera emociona? ¿A quien la oye o a quien la profiere? A eso voy yo. Yo no sé si quien la hace le emociona, porque eso sería tanto como decir, qué oración más bonita he hecho, ¿eh? No lo sé seguro, pero lo que sí que tengo claro que emociona es a quien la escucha nuestro Dios. Cuando una oración es sincera y sincera de verdad, cuando ha cumplido el propósito, que es el de abrir nuestro corazón a Dios de forma sincera, exponiéndole lo que somos, y Dios así lo sabe, yo creo que es mi opinión personal, solo es la mía, yo creo que nuestro Dios en el cielo se emociona de ver que alguien ha entendido que la oración ha cumplido su propósito, que alguien acude a Dios vertiendo todo lo que somos y diciéndole, mira Señor, esto es lo que hay, lo pongo en tus manos. Hay una frase muy bonita que podría también contestar a esta pregunta, que es cuando una de las definiciones de oración, que dice que es derramar nuestra alma delante de Dios, ¿verdad? Y en ese derramamiento, ese quedarse completamente desnudo, vulnerable, aparte de ser una, situación espiritual, también es una situación emocional. O sea que evidentemente yo creo que sí. A veces entendemos las emociones por otros caminos. Entendemos la exaltación o entendemos la lágrima, y puede haber lágrima también, y puede haber sonrisa también, o puede haber paz también, porque la paz también es un sentimiento. Y después de haberte acercado a Dios, después de haberte sentido, o al menos que sabes que te ha escuchado, que has sido perdonado, que tu vida está en sus manos, ¿acaso no vas a tener un sentimiento o no puedes tener un sentimiento de paz? Claro que la oración debe despertar ciertas emociones. Quizás no son las que muchos pretenden, pero el sentimiento de humildad, de mansedumbre, de ser pequeñito, de decir qué grande eres, qué pequeñito soy yo, la sensación de protección, qué bien que mi Señor campa
alrededor de los que le temen, ¿verdad? Todo eso está en la Biblia y todo eso son emociones. Y despierta sonrisas en el cielo, yo de eso Claro estoy que seguro. sí, claro que sí. No os ha pasado a todos. De todas formas, le diría también a José Luis, que acaba de abrir también una interesante panorámica, a lo mejor para una primera reflexión en el futuro, porque también sabemos que las emociones son engañosas y tenemos que tener cuidado con ellas. Claro. Y entonces, claro, plantear la oración desde la perspectiva emocional nos puede llevar a caminos un poco turbios, ¿sabes? Es decir, sí, si me emociona es buena, lo estaba y si no, pensando no. Mientras estabais hablando, que a lo mejor, José Luis, y gracias porque me acabas de dar una idea, algún día podemos preparar una primera reflexión o alguna temática que hable de las emociones entendidas desde una perspectiva saludable, cuando hablamos de estas cosas. Yo creo que en la escuela sabática también vamos a hablar un poco de eso, ¿no? Hay mucha cosa de esta que es peligrosa también. De todas formas, por eso yo me voy a las emociones del cielo. Todos hemos escuchado, ¿verdad? Cuando un niño hace una oración de estas que le ves que es sincero y se te pone una sonrisa en la boca. Sí. Porque dices, cómo quisiera ser yo como ese niño, hablar así sinceramente ante Dios. Pues yo me imagino a Dios así, cuando nos escucha nuestras oraciones, que somos sinceros, que vertimos nuestro alma ante Él, que se le va esa sonrisa y este es mi niño. Así me lo imagino. Yo me veía las emociones del cielo porque esas sí que no engañan. Las de la tierra a veces, claro, esas nos pueden engañar. Muy bien, pues dejamos aquí la primera reflexión de la mañana y ya nos encaminamos a nuestro estudio bíblico semanal, que también tiene su chicha. Así que os invitamos a que permanezcáis conectados para compartir con nosotros, no solamente escuchando, sino a través del WhatsApp, a través del chat en directo en YouTube, pues las reflexiones que os han sugerido el estudio de esta semana.